¿Cuáles son los síntomas cuando el corazón está fallando? Ok, los primeros síntomas es el cansancio. Cuando un paciente camina, se cansa, ya no hace la actividad que hacía antes, se le pueden hinchar los pies, eso se llama edema en los pies, falta de aire, dolor de pecho, y esos son los síntomas que el paciente inicialmente presenta. Ese es uno de los primeros síntomas, ¿verdad? Se podría decir, pero existen muchos otros. Existen otros tipos de síntomas. Ese es uno de los primeros síntomas, pero existen muchos otros, les decía. Otros, algunos otros pacientes van a presentar, como te dije, dolor de pecho, cansancio, eh, dificultad cuando duermen, fatiga a la hora de tener relaciones sexuales y manifestaciones a nivel tanto cardíacas como pulmonares. Algunos otros pacientes, debilidad, dolor en los pies, eh, y además los pacientes generalmente consultan la mayoría por la dificultad respiratoria. Se corta la... Sí. Doctor, ¿qué tipos de problemas cardíacos hay? Ok, los problemas cardíacos se pueden dividir en varios grupos, los que son de arritmias y los que son de la función del corazón propiamente. Entre la función del corazón, existen algunos que es por alguna causa que les produce la disfunción, como un infarto, una infección viral, COVID puede producir daño a nivel cardíaco, a nivel de las válvulas, que es muy frecuente, algunas cardiopatías congénitas y la hipertensión, que es el desencadenante más grande que tenemos de esta falla cardíaca. Muy bien, doctor, porque la gente nos está viendo y está escuchando esta entrevista, me gustaría saber para los seguidores de Faro Informativo, ¿qué es un fallo cardíaco? Ok, una falla cardíaca es cuando el ajuste entre la demanda y el consumo se ve alterada. O sea, que no producimos lo suficiente para darle sangre a todo el cuerpo. Todo el cuerpo tiene una bomba que es lo que le da toda esa sangre para que tenga las funciones. El oxígeno, los nutrientes y todo eso tiene que ir de acuerdo a que se distribuya eh, toda esa sangre. Si no hay una distribución adecuada de esa sangre, va a haber órganos que también se perjudican. Primeramente empieza el corazón con la falla, pero después se van deteriorando otros órganos como el cerebro, el riñón, el hígado, hasta los intestinos y otros órganos se van afectando indirectamente porque no les está llegando lo suficiente por esa falla de ese corazón. ¿Hay en el mundo, usted conoce cifras o estadísticas de cuántas personas están padeciendo de una falla cardíaca actualmente, doctor? Ok, hay más de 64 millones de personas en el mundo que padecen de esta enfermedad y de estos 64 millones, más o menos 50% va a morir en los siguientes 5 años. Entonces es una enfermedad bastante grave y es el abordaje de esta enfermedad es lo que va a marcar el bienestar o sobrevivir de esta enfermedad. ¿Hay más hombres o mujeres padeciendo de estas enfermedades cardíacas o Curiosamente es balanceado? está muy bien balanceado, pero eso depende de la edad. Inicialmente, en las etapas antes de los 45 años, la mujer tiene un efecto protector que es tener las hormonas. Una vez que llegan a la menopausia, equilibran el riesgo que tiene con el hombre, pero eso depende de la edad. Ya después de los 45, 50 años, ya es igual en hombres que en mujeres. Pero anterior de eso, tiene un efecto protector la mujer por los estrógenos que produce. ¿Qué produce la falla cardíaca? Para que todo el mundo esté enterado, ¿verdad? Y que nos cuidemos, ¿verdad? Como prevención, ¿qué produce la falla cardíaca? Ok, existen una serie de factores de riesgo que se incorporan para hacer una falla cardíaca, exceptuando, digamos, los que ya usted sabe, sale con una cardiopatía congénita o alguna afección bacteriana o viral, la mayoría se enfoca en los factores de riesgo. Un mal control del colesterol por las comidas que tiene, la hipertensión arterial, que el 37% de la población es hipertenso, que es el factor de más riesgo, el fumado, tenemos por otro el sobrepeso y el sedentarismo, que eso nos va a llevar a que tenga todos los factores de riesgo para que produzca algún daño directo sobre el corazón
ya sea que se haga grande, se haga dilatado o que se le produzca un infarto. Entonces eso nos va a llevar a una falla cardíaca. Esos son los factores más importantes que hay que controlar para no llegar a una falla cardíaca. Doctor, una pregunta muy importante. ¿Podemos prevenir una falla cardíaca? Completamente. Los estilos de vida saludables, la alimentación adecuada, lo otro, tener bajos de peso, condicionamientos, llevar una vida cero estrés, lo que se pueda. Dormir bien, eso es increíble, pero dormir bien no significa dormir muchas horas, sino 6 horas adecuadamente, es dormir adecuadamente, y eso nos puede prevenir. Existe desde luego un factor genético o hereditario, que esto no va a ser modelado o no se puede prevenir, pero los que son ya prevenibles, eso sí lo podemos hacer. No fumar, no comer grasas, tener una dieta en DASH, que así se llama, que es muy equilibrada con verduras, legumbres, bajas en grasa, bajas en carbohidratos, y también que la proteína y todo sea adecuado. Con un nutricionista se podría llevar eso. Hacer ejercicio al menos 5 veces a la semana con 30 minutos como mínimo por día. O sea, 150 minutos a la semana. Eso es lo que mínimo debería hacer un paciente para prevenir estas enfermedades. ¿Hay fallas cardíacas ya para ir terminando en niños, en menores? La estadística es menor, la falla cardíaca en menores. Generalmente esos pacientes son por una cardiopatía congénita. Estos pacientes, algunos se resuelven con una cirugía o algún procedimiento, una mayoría, pero hay unos que no se resuelven, más bien tienden a ser paliativos. ¿Por qué? Porque tal vez el efecto a nivel genético era muy grave, entonces lo que hace es revertir algunas situaciones para que se viva algunos años. Sí se maneja a nivel del Hospital Nacional de Niños las fallas cardíacas, pero se maneja un contexto muy diferente a lo que manejamos nosotros. Ellos usan más bien el control del volumen en lugar de tratamientos, pero algunos, como el enalapril y otros medicamentos, sí se utilizan a nivel de falla cardíaca en niños, pero sí existe y es manejado por los cardiólogos pediatras. Qué bueno, doctor. Háblenos sobre el Congreso. ¿Qué temas se están abordando? Son temas varios. Vamos enfocados uno en la falla cardíaca o la disfunción del corazón, también los factores que nos llevan a esa falla cardíaca, la implementación de las imágenes o los estudios multimodales para llegar a un diagnóstico más certero de la falla cardíaca y, desde luego, las terapias más innovadoras. Y eso es, englobamos a varios especialistas de otros países para que vengan acá a compartir, a discutir todos los avances de la tecnología y del tratamiento. Así puntualmente, ¿hay avances en cuanto a las fallas cardíacas? Desde luego que sí. Hace 30 años la gente moría en el primer año, un 80%. Solo el 20% sobrevivía en el primer año. Actualmente llegamos a que pueda sobrevivir un 80-90% y al contrario, solo muere el 10 o el 20%. O sea que la innovación de los medicamentos ha ido avanzando y eso ha ido mejorando hasta ya en medicamentos más avanzados que ya en etapas terminales de los pacientes se podrían utilizar. Inclusive el uso de dispositivos como el Thunder Heart, que es el corazón sintético, los trasplantes cardíacos que han ido aumentando, la disponibilidad de colocar dispositivos dentro del corazón que regulen la función del corazón o prevengan las arritmias mortales. Sí hemos avanzado bastante, de hace 30 años para acá, mucho. Todas estas técnicas, ya para concluir la última pregunta, todas estas técnicas innovadoras le dan más vida útil al corazón y por ende a la vida humana. Desde luego que sí, desde luego, eso sí, tiene que ir con una educación clara del paciente, de la enfermedad que tiene. ¿Por qué? Porque sin una rehabilitación, que no es un medicamento, una dieta justa, una disminución del peso, los factores de riesgo y el apego al tratamiento, nada de lo que le pongamos de extra o el mejor medicamento va a funcionar. Entonces, invertimos bastante en esta parte, que es la educación. Tenemos
enfermeras súper capacitadas en falla cardíaca. Al menos nosotros tenemos una clínica con 234 pacientes, donde la enfermera tiene un chat a nivel de WhatsApp, donde los tiene todos y cualquier cosa que presente estos pacientes, ellos le informan y lo hacemos la corrección inmediata. Entonces, ese control es lo que vale más que a veces la innovación, porque la innovación sin una educación no va de la mano. O sea, el paciente no la va a ir bien. Es correcto, doctor. Usted ha dicho una realidad y le agradezco mucho por la entrevista. Desde Honduras le mando un fuerte abrazo